Y continuamos con Periodistas por el Cambio, pero esta vez para hablar sobre una obra que era demanda de todos los cochabambinos y va a significar una ayuda en el tema del transporte masivo. Hablamos del tren metropolitano, un tren urbano que tendremos los cochabambinos. Ya hay obras importantes, avances importantes, porque se lo reflejaba en los medios de comunicación, que ya tiene un 50% de avance en la primera fase. Para eso estamos en entrevista con Ariel Torrico, coordinador general de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a Periodistas por el Cambio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para informar a toda la población de todo el trabajo que se está realizando para el tren metropolitano de Cochabamba. Ariel, una buena noticia, 50% de avance ya en la primera fase del tren metropolitano. Claro que sí, la fase 1 está dividida prácticamente en 3 etapas, lo podríamos mencionar, que es las actividades previas. Estas actividades previas significan en hacer el inventario de la línea férrea, el levante, el desmonte y después el acopio de todo el material férreo que estamos retirando actualmente para posteriormente a través de un notario entregarlo de manera efectiva a ENFE. En ese trabajo tenemos más de 15 kilómetros levantados y ya tenemos bastante de estos kilómetros también acopiados en la estación central y seguimos realizando este trabajo. Para que la gente se imagine, me hablas de 15 kilómetros ya de levantar las rieles de que había del anterior tren que teníamos los cochabambinos. ¿Dónde más o menos ya se ha hecho un poquito para aclarar a la gente y explicar este levante y la cuantificación, el tema de inventario que se ha hecho sobre estas rieles? Se ha trabajado ya en el sector de Sipe, están trabajando por Vinto, también están trabajando por Quillacollo, hay un grupo también trabajando por lo que es la autoventa. Se ha trabajado todo lo que es en la estación central, en el retiro del material férreo. Y el trabajo consiste, como ustedes han podido apreciar, esta línea férrea prácticamente abandonada hace más de 20 años. En muchos casos ha sido enterrada por el polvo, por la tierra. En algunos municipios también han metido pavimento flexible sobre ellos. Vamos a trabajar con detalle en esos sectores para poder primero retirar y tenerlo a vista toda esta línea férrea. Después de eso hemos agarrado una pluma, una pequeña grúa para poderlo levantar, material ferroviario, para poder tener identificado todas las piezas, todo lo que son las eclisas, las juntas, las uniones que tienen junto con los durmientes. Posterior a eso, con el personal se ha ido desmontando o desarmando estas piezas. De ese desarme, se ha ido clasificando este material y todo esto se lo envía a la estación central. Tenemos las rieles, todas las rieles son metálicas, tenemos durmientes, las durmientes tenemos entre metálicas y de madera y todo esto está siendo acopiado de manera y clasificado en la estación central para poderlo entregar de manera efectiva a ENFE a través de un notario. Esto es como levantar las rieles antiguas para poner unas nuevas. ¿Qué viene ahora, Ariel, luego de culminar esta fase? Nos adelantemos esta fase de 120 días. ¿Qué viene para los cochabambinos para poder ver la instalación de nuestro tren? Cuando terminemos de hacer el diseño final, que es la fase 1, una vez terminada esta fase 1, nosotros como Ministerio de Obras Públicas vamos a dar la orden de proceder de la fase 2 y en la fase 2 es entrar a hacer la construcción de todo lo que es lo nuevo. Los cochabambinos vamos a poder apreciar el mayor movimiento de maquinaria, mayor movimiento de personal, porque vamos a empezar con muchos frentes de trabajo para poder cumplir el cronograma de 36 meses de construcción del proyecto. Vamos a tener un frente de trabajo efectivo en la estación central para construir toda la nueva estación central, todo el taller de mantenimientos. Sobre las vías vamos a ver gente trabajando, maquinaria trabajando, porque vamos a hacer un cambio de material, lo que se tiene ahí. Vamos a mejorar la estructura de soporte, se podría decir, donde vamos a instalar la línea férrea y vamos a poner una nueva estructura, lo que se llama la vía en placa, que es una riel embebida dentro de un hormigón. Esto es importante. Hablas de trabajo, hablas de fuentes. Y eso a los cochabambinos le llama la atención porque también va a significar fuentes de trabajo para que usted, si es cercano al tema ferrocarril o también para el tema de construcción, puedan
tener trabajo en el mismo. Hablemos de eso, Ariel. Correcto. Por ejemplo, en la fase 1, de manera efectiva, tenemos más de 200 personas con trabajos directos, empleos directos, más de 130 personas que están trabajando en el levante y retiro de las vías, de las rieles, y alrededor de 80 personas en el trabajo técnico, entre ingenieros, laboratoristas, topógrafos que están haciendo el trabajo. Y estamos hablando de 4 meses, que es el estudio que es el estudio de diseño final. En los siguientes 3 años vamos a tener muchos frentes de trabajo, vamos a generar muchos empleos directos y muchos empleos indirectos. La gente dice qué es empleo directo y qué es empleo indirecto, lo que se va a generar. El empleo directo son estos maestros, albañiles, topógrafos, laboratoristas, operadores de máquina, que van a trabajar de manera directa, contratados o subcontratados por la empresa contratista. Y los empleos indirectos es lo que genera el mismo proyecto, por ejemplo, a los vendedores de tiendas, a los proveedores de insumos, a otras que vienen a colaborar de manera indirecta al proyecto. Hemos previsto la creación de más de 500 empleos directos en la fase de construcción y más de 2.000 empleos indirectos. Creemos que es una cifra un poco pequeña, pero cuando ya veremos la obra en ejecución, vamos a hacer una cuantificación efectiva de estos empleos que se va a generar. Claro, 500 empleos directos. Y en los indirectos, que vienen a ser más de 2.000, a eso se suma también, ya que ser claros, hemos visto que el Ministerio de Obras Públicas, como también la empresa, están firmando convenios con la empresa privada y también con la Cámara de Industria. De una u otra manera, se va a decir que el tren metropolitano también tiene insumos hechos en Cochabamba, hechos en Bolivia. Claro que sí, lo que se está trabajando para el tren metropolitano es que todos los insumos que tengamos los proveedores aquí en Bolivia los asuma la empresa. Como te decía a un principio, lo que vamos a hacer es una vía en placa embebida en hormigón. El hormigón, tenemos grandes empresas proveedoras de hormigones aquí, no tenemos que traer el hormigón desde el extranjero, vamos a tener proveedores de hormigones. Tenemos empresas proveedores de postes pretensados para hacer toda la instalación de la línea eléctrica. Tenemos otro tipo de proveedores de insumos, papelería y otras cosas que la misma empresa necesita para hacer todo su trabajo. Lo que se ha trabajado con las cámaras de comercio y con la Cámara de Industria es generar una feria a la inversa por parte de la empresa, una feria de inversa en la cual la empresa va a decir a todos los suministradores y proveedores de la ciudad o de Cochabamba y de Bolivia, cuáles son los insumos que podrían proveerle de manera directa a la empresa para evitar el tema de importación. ¿Cuándo se tiene pensado esto de esta feria a la inversa, que es interesante para poder también las empresas proponer o mostrar lo que tienen para poder formar parte del tren metropolitano? Se está viendo trabajando entre noviembre y diciembre. Una vez que tengamos el diseño final del proyecto, vamos a tener ya más o menos cuantificados los volúmenes a ejecutar para que estas empresas puedan adaptar su maquinaria, puedan adaptar su aparato industrial para poder cumplir los compromisos con el contratista. Es importante aclarar también, Ariel, si continúan con el tema de socialización. ¿Por qué? Porque en el medio del periodismo, o sea, cuando estamos caminando por las coberturas, escuchamos algunas preguntas. De decir que sí han socializado con los comerciantes, por ejemplo, los que van a ser llamados, dicen así, afectados en el lugar. ¿Se ha podido llegar a ellos? ¿Se ha hecho? ¿Se continúa en el tema de socialización? El tema de la socialización es un trabajo que lo vamos a realizar permanentemente. En este momento estamos en una socialización de lo que es el proyecto. Ya que estén en la etapa de construcción, también vamos a seguir socializando para mostrar cuáles son los beneficios que les va a traer el proyecto a la gente que está muy cerca de ellos. Pero en esta etapa sí hemos llegado a comerciantes, hemos llegado a juntas OTBs, a diferentes juntas vecinales, hemos recorrido de manera directa y personal con los del Distrito 4, los que están asentados sobre la avenida Arquímedes, ha hecho un recorrido personal. Estos 2 fines de semana pasados se ha trabajado de manera directa con el municipio de Sipesipe, con Vinto, este fin de semana con Quillacoyo, con Colcapiro, en el cual se está haciendo un recorrido con los dirigentes y alcaldes también y responsables
de sus comités para poder conocer el alcance del proyecto. Se está socializando a todo nivel, se está socializando a las personas que tienen una afectación, bueno, no una afectación, un beneficio directo, porque viven muy cerca de la línea férrea, y a toda la población en general, porque la población va a ser el beneficiario en general. Exactamente, toda la población, porque aunque yo vivo en el sur, o si usted vive en la circunvalación, de igual manera, si quiere trasladarse al Valle Bajo, va a hacer uso de este tren metropolitano. Y algo más, en un desayuno trabajo que tuvimos con el ministro de las Públicas, la empresa, se hablaba de un tren bioceánico. ¿Y por qué asemejo un tren metropolitano con el tren bioceánico? Porque usted se va a poder conectar con este tren bioceánico y es magnífico, no solamente para llevar carga, sino para que usted pueda trasladarse. Póngase a pensar, de Brasil pasa por Bolivia, se va hasta el Perú. También puede hacer con el Uruguay y Paraguay. Esto es increíble. O sea, no solamente llevar carga, Ariel, sino vamos a poder nosotros también hacer este uso del tren metropolitano, no solamente en Cochabamba, sino salir de Cochabamba. Correcto. En el plan maestro ferroviario que tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas como plan de gobierno del Estado plurinacional en la Agenda 2025, se tiene previsto la consolidación del corredor ferroviario bioceánico de integración. El corredor ferroviario es el que nos une con los puertos de Ilo y con el puerto de Santos en Brasil y en Perú. Y estamos trabajando de manera directa con los diferentes países. El tren metropolitano, que también nos han hecho las consultas, ¿por dónde va a pasar el bioceánico si estamos utilizando la línea férrea en el metropolitano? Son dos sistemas que se unen y les hemos explicado claramente que no es así. El tren metropolitano es un sistema de transporte masivo de personas, un sistema, y el tren bioceánico es un sistema de transporte orientado más al transporte de carga masiva, pero que también puede llevar a pasajeros. El tren bioceánico es un tren de grandes prestaciones, es un tren que va a recorrer a una velocidad de aproximadamente entre 100 a 120 kilómetros por hora, llevando más de 40 vagones, y tener uno de esos trenes pasando por todo el eje metropolitano es complicado. Entonces, en el desarrollo que se ha hecho y en el plan maestro se tiene previsto hacer un cambio en el trazado del tren bioceánico. Vamos a estar llegando por Colomi, pasando hacia el sector de la Angostura queremos entrar al parque industrial, del parque industrial irnos hacia Capinota y de Capinota enlazar otra vez hacia Oruro. ¿Dónde se une el tren metropolitano con el tren bioceánico? En las futuras ampliaciones del tren metropolitano. En la línea roja que estamos llegando en este momento a la Facultad de Agronomía, nos vamos a extender en una segunda fase para llegar hasta la Angostura y ahí va a ser un punto de interconexión intermodal, donde las personas van a poder hacer intercambio del tren metropolitano al tren bioceánico. O sea, nos está adelantando que hay una segunda fase más del tren metropolitano. Claro, y la línea amarilla, también vamos a hacer una ampliación de la línea amarilla para llegar hacia Sacaba, hacia el sector de Chiñata, donde también vamos a tener otro punto de interconexión al tren bioceánico. Entonces, sí, lo hemos mencionado, el tren metropolitano en esta primera fase estamos construyendo la línea roja, amarillo y verde en una extensión total de las 3 líneas de 42 kilómetros, pero se tiene previsto ya una segunda fase, hacer el diseño de una segunda fase en la ampliación de 45 kilómetros adicionales al tren metropolitano. Excelente. Usted conoce en La Paz lo que es el teleférico, ahora continúan construyendo esta integración por los aires. Pero nosotros en Cochabamba tendremos esta integración vía rieles, el tren metropolitano. Pero si hablamos del tren bioceánico, también se adelantaba futuras reuniones y países que están muy interesados en poder financiar esta mega obra que va a ser continental, o sea, de toda Sudamérica, va a ser una de las obras más importantes. Ya hay fechas, hay países interesados, Ariel. Claro que sí, se tiene previsto a fines de este octubre reunirnos con Brasil para que puedan hacer el memorándum de entendimiento entre Bolivia y Brasil a favor del corredor ferroviario. También se tiene ya establecido para el 11 y 12 de diciembre aproximadamente, que fue uno de los resultados de la reunión del 14 y 15 de septiembre del Grupo Operativo Bioceánico, de hacer una visita al puerto de Ilo entre presidentes de Perú y Bolivia con los diferentes ministros, a los cuales se han invitado a los otros países para hacer una visita efectiva al puerto de Ilo y cuantificar todo el trabajo que hay que hacer en este puerto. Y posteriormente se tiene también previsto una reunión en Suiza
entre el 15 de diciembre aproximadamente, para que también se sume a Suiza. Suiza se quiere sumar a este megaproyecto, quiere colaborarnos con la tecnología, quiere colaborarnos con sus conocimientos en tema ferroviario, y estamos como Bolivia encabezando con el grupo operativo esta reunión. Cochabamba, Bolivia, va a ser un centro de líneas férreas. ¿Cómo se lo podría decir? Nos vamos a volver en Cochabamba como el centro ferroviario, nos vamos a volver, vamos a tener todo el conocimiento ferroviario, nos vamos a volver en un puntal ferroviario para Bolivia. Si bien anteriormente Oruro era conocido como la ciudad ferroviaria, porque se manejaba mucho lo que era la carga de minerales, la carga que se explotaba y era uno de los fuertes. Nosotros, para poder hacer realidad el corredor ferroviario, tenemos que hacer la interconexión entre lo que es la red ferroviaria occidental con la red ferroviaria oriental. Entonces, todo pasa por Cochabamba. Nosotros, Cochabamba va a ser el corazón de integración del tema ferroviario. Excelente noticia. Esperemos que pase rápido el tiempo y aquí a unos 3 años ya podamos hacer uso de este tren metropolitano. Ariel, muchísimas gracias por estar en Periodistas por el Cambio. A ustedes muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición para cualquier tipo de información. Muchísimas gracias. Estamos seguros de poder continuar hablando de esta mega obra en este programa, porque en este programa queremos resaltar el interés que tenemos los cochabambinos por estos proyectos que realmente son satisfactorios. Estuvo con nosotros Ariel Torrico, coordinador general de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas. Permítanos una pausa en Periodistas por el Cambio.